Chicos, muy buenos días. El día de hoy, ¿ustedes conocen esta bandera? Mm, Algunos tal vez sí, algunos no. Tiene muchos colores, ¿verdad? Tiene casi los colores del arco iris. Esta bandera pertenece al Tahuantinsuyo. El día de hoy, como el día martes hemos visto, el día de hoy vamos a ver acerca del Tahuantinsuyo, que también pertenece a los incas. Ok, vamos a conocer un poquito más de esto. ¿Qué dice? Este es el mapa de cómo los incas invadieron todo lo que es América del Sur, ¿verdad? Invadió Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, todo América del Sur. Ellos así teniendo un gran dominio sobre la región andina Sudamérica. Claro que sí. Ellos estaban organizados, los incas, claro que sí, estaban organizados en lo social bajo una estricta jerarquía. No todos podían ocupar el mismo puesto. Cada uno tenía una jerarquía que se representaba por una pirámide que ya más adelante lo vamos a conocer. También, los incas llegaron a Cusco. Después de toda su trayectoria, llegaron a Cusco, donde se unieron a otros pueblos, alcanzando más poder e importancia. Claro que sí. Ahí se ubicaron en la ciudad de Cusco. Es el imperio, es en el gobierno de Pachacútec, que su territorio se extiende, fortaleciendo así el gran imperio. Seguramente este Inca Pachacútec tuvo un buen gobierno que hizo que el imperio incaico tomara fuerza y se expandiera en gran cantidad. Vamos a conocer cómo se dividen los suyos. ¿Ok? Los suyos, la división política. Por ejemplo, en este mapa tú puedes ver, aquí está Ecuador, Colombia, como ya he mencionado, todos han sido invadidos por los incas, pero cada uno tenía diferentes nombres. Por ejemplo, por el norte tenemos a Chinchasuyo. ¿Qué país tiene Chinchasuyo? Lo obtiene Ecuador, una parte, y también Perú, que es, claro que sí, Chinchasuyo es esta parte. Luego también el Collasuyo. Vamos por el sur. ¿Dónde estará Collasuyo? Collasuyo está aquí, claro que sí. ¿Qué país es? Es el país de Chile, con un poco también el país de Argentina. El antisuyo. ¿Cuál es el antisuyo? Ajá, el antisuyo es el este, que viene a ser todo lo que da pintadito de rosado. El antisuyo son todo lo que invadieron los incas. Y acá se llegaron a el antisuyo, acá se llegaron a colonizar los incas en el Cusco. Y el Contisuyo por último tenemos aquí, solamente esta partecita que viene a ser en nuestro país, ¿verdad? Acá está nuestro mapa, Perú, el Contisuyo. ¿Está bien? Entonces, sabemos que son los cuatro. ¿Y por qué se llama el Tahuantinsuyo? ¿Por qué se llamará el Tahuantinsuyo? No, ¿y por qué no se llama Chinchasuyo, Antisuyo, Collasuyo? No se llama cualquiera de esos nombres. Se llama Tahuantinsuyo porque tiene los cuatro, justo en Cusco, todos cruzan ahí, mira. El Antisuyo llega a chocar en Cusco, en Chinchasuyo también termina en Cusco, el Contisuyo Cusco y Collasuyo en Cusco. Entonces por eso fueron estratégicos los incas y se colonizaron en la parte de aquí, en Cusco. Por eso se llama el Tahuantinsuyo. Vamos a continuar. Acá está la pirámide que yo les he mencionado. Por ejemplo, tenemos el Inca, la nobleza y el pueblo. Estos son como en los tiempos del Inca se había jerarquizado. Antes, en el imperio incaico, no todos tenían el mismo rango, sino que se jerarquizaba. Por ejemplo, el Inca pertenecía a la realeza, era el jefe máximo de todo el imperio, considerado hijo del sol, ¿no?
En este grupo está la Coya, que viene a ser su esposa. Ajá, y el Auqui, hijo del heredero del Inca. Así se llamaba, en claro que es en quechua, ¿verdad? En quechua. Coya, que significa su esposa, y Auqui, que es el heredero, el descendiente, ¿no? El heredero del Inca y su esposa Coya. Muy bien. Seguimos con la nobleza. ¿Quiénes pertenecen a la nobleza? La nobleza de sangre se divide en dos: familiares del Inca y altos jefes. Claro que sí, la nobleza de sangre. Y la nobleza de privilegio se los otorga a los curacas, a los guerreros y personas que se hicieron nobles por haber hecho algún servicio dado a Inca o a la sociedad. Por ejemplo, si iban a alguna guerra, si ganaban, eran líderes, entonces habían optado un privilegio en la nobleza. Por eso ellos pertenecían a la nobleza, un rango más en el estatus incaico. También el pueblo es donde está el rango más bajo. Ahí están los aturunas, eran los campesinos de los agyus. Mitimaes eran grupos trasladados a otras regiones para colonizar. Los mitimaes eran personas que se usaban para ir a otro lado para que se puedan quedar, entonces ellos puedan colonizar. Los yanaconas eran los servidores del Incas y no tenían agio. Los yanaconas eran los que servían, ¿no? La comida, le prestaban servicio al Inca, tal vez para alguna enfermedad les curaba, como alguien que trabaja para el Inca, ¿verdad? Bien, esos son las tres, ¿cuál? Ajá, los tres estatus sociales que hubo en el Imperio Incaico, pero ese no es el único. Vamos a ver más adelante que hay otro debajo del pueblo. Hay otro que viene a ser 4, pero más adelante lo vemos. Actividades económicas. ¿Qué actividades económicas hubo en el Imperio Incaico? Ya sabemos que hace mucho tiempo nuestros primeros ancestros siempre se han dedicado a lo que es la agricultura. ¿Y por qué? Para que puedan sobrevivir. Entonces, esto no fue ajeno en el Imperio Incaico. La agricultura fue la base de su economía, siendo la papa y el maíz los productos de cultivos principales. Sembraron además la palta, el camote, la quinoa, el ají, la oca, la yuca. Estos fueron todos los alimentos que pudieron ellos, y entre muchos más alimentos derivados que pudieron los incas trabajar, ellos lo que hacían en la agricultura. ¿Qué tenemos aquí? También no solamente no se dedicaron a la agricultura, también se dedicaron a la crianza de animales, a la domesticación de animales. ¿Como cuáles? Como la llama, la alpaca y el guanaco, como pueden observar ustedes en imágenes. Por último, acá ustedes, por ejemplo, pueden ver un inca, ¿verdad? ¿Qué también hacían? Así como las culturas pre-incaicas, que era la cultura mochica, la cultura nazca, todas las culturas pre-incaicas que existieron antes del incaica, trabajaban, ¿verdad? Trabajaban con el oro. Y el Imperio Incaico también lo hizo. Ellos trabajaron con el cobre, el oro, la plata y el bronce, transformándolos en adornos para la realeza, transformándose en adornos para su copa de vino, para los platos, todo era hecho a base de oro. También, mira, por ejemplo, tú puedes observar aquí, su vara del Inca era hecho de oro, su gorra, sus collares, sus aretes, todo a base de oro. Vamos a ver, ¿qué es el agrio? Ahí está. Debajo nosotros, esto es la cuarta clase social, el agrio. ¿Y por qué no le puse mis debajo de la pirámide? Porque esto hay que explicar lo que es, qué significa. Bien, entonces esto es otra clase social que hubo en el Imperio Incaico. En total tenemos 4, el Inca, la nobleza, el pueblo y el agrio. ¿Qué es el agrio? Buena pregunta. El agrio estuvo conformado por familias unidas por diversos vínculos, ya sea de sangre, por descender de un mismo antepasado, compartió un lugar de origen pacarina. ¿Qué quería decir pacarina? Son personas que vivían
ya antes de la invasión de los incas en ese entonces, en esas tierras. El jefe era el curaca. En el Agyu, el jefe era el curaca. También fue la base de la economía, ya que compartían el trabajo en las tierras para asegurar su sustento. Claro que sí. ¿Ellos qué hacían? Ellos también trabajaban, tanto que les daba, ellos eran parte de hacer el trabajo, por ejemplo, realzar la economía. Ellos tenían que trabajar la tierra para poder alimentar a los incas, a la nobleza, también para poder hacer negocios de la economía, lo que es el trueque, el famoso trueque. ¿Qué viene a ser el trueque? El intercambio. En quechua es trueque, pero es el intercambio. ¿De qué? Si tú, por ejemplo, los incas le daban papa, tal vez el otro pueblo le daba yuca o oca, ¿no? Entonces eso era el trueque, un intercambio. Tú me das esto, yo te doy eso por lo que yo no tengo, yo te doy. ¿Está bien? Eso viene a ser el trueque. Muy bien, chicos. Esto es la clase de hoy. Hemos aprendido acerca del Tahuantinsuyo, del Tahuantinsuyo. ¿Por qué no es Collasuyo con Tisuyo, Miss? Ajá, ya expliqué, ¿no? El Tahuantinsuyo se llama porque justo en Cusco hubo las 4 uniones de los 4 suyos, por eso se llama Tahuantinsuyo. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase con más temas del curso de personal social. Chao, chao.